Hola, bienvenido a tu programa Mundo Laboral y hoy vamos a hablar sobre el contrato de trabajo. Y te tengo una pregunta. ¿Podrá ser considerado como trabajador aquel personero político que no percibe remuneración? Pues no. Esto y más aprenderemos hoy. Bien, buenas noches, doctor. Para poder continuar con la exposición, voy a proseguir con lo que son los elementos del contrato. Bien, para poder entender mejor, sabemos que el contrato de trabajo es un acto jurídico, ¿no? Que se vincula en dos partes, en este caso, el trabajador y el empleador. Ahora, para poder concretar un contrato de trabajo, tenemos que tener en cuenta los elementos esenciales, que en este caso, según el tubo, como establece en la imagen, 728, indica que es la prestación de servicios, la remuneración y la subordinación. En este caso, la prestación de servicios vendría a ser una obligación, ¿no?, de parte del trabajador. En este caso es personal y concreta para poder tener la capacidad de no servir a terceros, solamente cumplir con lo que se está estableciendo en el determinado contrato y en el determinado tiempo. Por otro lado, lo que vendría a ser la subordinación. La subordinación es cuando el poder del empleador para poder ordenar, fiscalizar y sancionar, ¿no?, si se debe al trabajador. Ahora, tenemos que tener en cuenta que según la casación 942-2015, TACNA nos indica su precepto jus variandi, ¿no?, que sí puede haber modificatorias en el caso, por ejemplo, en el caso de un trabajador que ya termina las actividades de tal empresa, entonces para poder desplazarle, digamos, a otra ciudad, ¿no?, que tiene también otra sede la empresa, normal se le puede modificar para que pueda trabajar en otro lado. Ahora, también tenemos lo que es la remuneración. La remuneración en sí es todo efecto legal e íntegro de lo que el trabajador recibe, ¿no?, por prestar sus servicios. Ahora, por otro lado, tendríamos lo que es, como dice la jurisprudencia, lo ha desarrollado según la Corte Suprema, establece la casación 11-940-2015 Lima, ¿no?, que nos indica que en su 14º, considerando que es saber todo lo profesional que se brinda en sus servicios a una empresa, recibiendo or órdenes y directivas según la dirección que ya estamos mencionando. Ahora, todo esto concuerda con el principio de primacidad de la realidad, ¿no?, donde se van a dejar lado el disfraz, la apariencia, sino a todo lo real. Ahora, por otro lado, también tenemos para mencionar lo que vendría a ser, según Pacheco, nos indica que esto es uno de los elementos esenciales más importantes que debemos considerar en nuestro contrato de trabajo. Muchas gracias. Muy bien, hablemos sobre los tipos de contratos. Como bien sabemos, el Decreto Legislativo 728 ha establecido que existen diversas modalidades en las cuales se puede pactar una relación laboral. Entre estas modalidades encontramos sus seis tipos de contratos que existen. Primero, que tenemos los contratos parciales. Segundo, los contratos indeterminados. Tercero, los contratos de persona extranjera. Cuarto, tenemos los contratos de teletrabajo. Como quinto, los contratos de trabajo remoto. Y como sexto y el más importante, los trabajos según sus modalidades. Ahora muy bien, también recordemos que el artículo 72 del mismo decreto 728 establece cuáles son los requisitos que estos deben cumplir. Muy bien, hablando de las modalidades, encontramos primeramente los contratos temporales. Como primer contrato encontramos el contrato por inicio de una nueva actividad empresarial. Este se origina cuando una empresa se encuentra generando una nueva actividad dentro de su empresa, ya sea una convención, renovación, entre otras cosas. Este tiene una duración máxima de hasta de 3 años. Luego tenemos el contrato por necesidad de mercado. Este contrato se caracteriza por tener un incremento coyuntural o una demanda de mercado, un incremento de la demanda y se solicita personal. Esta tiene una duración máxima de hasta de 5 años. Luego tenemos el contrato por reconvención empresarial. Este se origina por la aplicación o modificación de actividades dentro de la empresa. Recordemos que la casación laboral 11.839-2017 Lima establece que el contrato por reconvención empresarial es aquel que se celebra en virtud de una situación, aplicación o modificación de las actividades de la empresa siempre que sean en el ámbito tecnológico. Luego, como segundo, tenemos los contratos accidentales. Este también se divide en tres tipos de contratos.
Primero tenemos los contratos ocasionales. Estos son destinados para atender las necesidades transitorias de distintas actividades dentro del centro de mercado. Este tiene una duración máxima de hasta 6 meses al año. El contrato de suplencia. Este tipo de contrato es muy sonado en el ámbito de cuando un trabajador se va de vacaciones y se solicita a alguien que maneje el puesto de él. Tiene una duración de según corresponde a las circunstancias. Recordamos también que la casación laboral 12.493-2015 de Lambayeque establecía que el contrato sujeto a la modalidad accidental de su naturaleza de suplencia se genera entre un empleador y un trabajador con la finalidad de sustituir. Ahora bien, hablemos del contrato de emergencia. Este se origina para cubrir necesidades provisionales por casos de fuerza mayor o casos fortuitos, por ejemplo, en casos de emergencias sanitarias o entre otras de emergencia nacional. Ahora hablemos sobre los contratos de obra o servicio. Estos también se dividen en 3 tipos de contratos. Primero tenemos los contratos para obra determinado o un servicio específico. Como su mismo nombre lo dice, se origina cuando este contrato se origina entre el empleador y el trabajador, ya estableciendo una duración determinada y lo que el empleador va a realizar. Este contrato tiene una duración de según lo vea necesario el empleador. Luego tenemos el contrato intermitente. El contrato intermitente cubre las actividades de la empresa en las que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas. Por último tenemos el contrato de temporada. Esta sirve para atender necesidades propias del giro empresarial. Estas cumplen con unas determinadas épocas en el año. Su duración obviamente es según dure la temporada. En estos últimos, recordemos que la casación laboral 18.325-2016 de Lima indica que atender necesidades propias del giro de la empresa o establecimiento que cumplen en una determinada época del año y que están sujetas a repartirse en un periodo equivalente cada ciclo o función su naturaleza de la actividad productiva. Bueno, ahora hablemos sobre las clases de suspensión. Es una institución jurídica que nos permite mantener el vínculo laboral frente a circunstancias o hechos que impiden que persista el vínculo laboral. En ella encontramos 2 tipos, tanto la suspensión perfecta y la suspensión imperfecta. En la suspensión perfecta es cuando no hay una contraprestación efectiva de labores y no hay una remuneración. Un ejemplo es la detención policial a un trabajador. En todo ese periodo de detención no habrá un efectivo goce de la remuneración. En la suspensión imperfecta hay una obligación por parte del empleador de dar una remuneración frente a un trabajador que no ha hecho efectivo la contraprestación de labores. Por ejemplo, el descanso. El descanso se da cada año laboral por un periodo de 30 días. Algunos datos jurisprudenciales. De acuerdo a la casación 1481-8-2016 Lima, nos dice que la suspensión del trabajo no limita el procedimiento de despido. Ojo, respetando siempre el debido procedimiento. Y respecto de la sentencia de inconstitucionalidad por la suspensión imperfecta de labores en el COVID-19, al respecto el Tribunal Constitucional en la sentencia 315-2023 estableció que ésta respondía a una necesidad de preservar los vínculos laborales, no dando espacio al despido arbitrario. Por otro lado, el mergearse nos habla que cuando estamos en un contrato por modalidad y se encuentra casi al finalizar de ella una suspensión perfecta o imperfecta de labores, tiene que existir siempre una voluntad extintiva. Es decir, que una vez vencido esta suspensión imperfecta, se extingue recién el contrato por modalidad cuando éste ya aún haya vencido. Pero si extinguido el vínculo laboral, este trabajador regresa, se reincorpora, existiría una desnaturalización.
Ahora hablemos sobre las causas de extinción, desarrollada en el artículo 16 del tubo de la Ley 728. Cabe precisar que la diferencia entre suspensión laboral es que existe el vínculo laboral y en la extinción laboral no existe el vínculo laboral, ya sea que nos encontremos en un contrato determinado o por modalidad o un contrato indeterminado. En cualquiera de ellas se va a usar los 8 causales siguientes. Hablemos sobre el despido. Bueno, esta se subdivide en dos tipos, tanto por conducta y por capacidad. Respecto de la capacidad, se subdivide en tres: en rendimiento deficiente, en deficiencia mental, física o intelectual, y la injustificada de realizarse exámenes médicos. Respecto de la conducta, se subdivide en tres. Tenemos la falta grave, desarrollada en el artículo 25 de la presente ley. Estas deben ser objetivas y taxativas de acuerdo a los hechos. Segundo, tenemos por sentencia por delito doloso. Y tercero, una inhabilitación mayor a 3 meses. Ojo que siempre debemos dar la oportunidad al trabajador de resarcir los daños y si esta ya no es posible, se usará el despido. Hablemos sobre el proceso del despido. Primero debe llegarte una carta de preaviso y en un lapso de 6 días el trabajador debe responder respecto a estas causales que le están interponiendo. Y en un periodo determinado razonable se debe interponer la carta de despido, el cual debe ser razonable respecto a los hechos, a la norma desarrollada y a la consecuencia. Hola, ¿sabes cuáles son tus beneficios como trabajador al afrontar un despido? Muchos trabajadores se preguntan cuáles son sus beneficios al ser despedidos. En ese sentido, cualquiera sea la causa de extinción de la relación laboral, esto es, por renuncia, por despido, fin del contrato o por mutuo acuerdo. En este caso hablaremos sobre el despido. El trabajador sujeto al régimen de la actividad privada tiene derecho a recibir una liquidación de beneficios sociales, así lo señala Mónica Pizarro, socia del estudio Chocopar. Tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de despidos: el despido justificado y el despido injustificado. Si el despido es justificado, el trabajador solo podrá beneficiarse con la liquidación. Estos son: una liquidación debe incluir las vacaciones que no se hayan utilizado y las vacaciones que hayan quedado truncas. Además, si el trabajador no ha usado sus vacaciones dentro del periodo que correspondía, tiene derecho a una indemnización. También, como beneficio, tiene las CTS truncas que se haya generado desde el último depósito efectuado. La CTS se deposita 2 veces al año, esto es en mayo y noviembre. Otro tema a considerar en la liquidación de beneficios es la gratificación trunca, ya sea por fiestas patrias, que es en julio, o por Navidad, que es en diciembre, en proporción a los meses completos que hayan transcurrido desde el pago de la última gratificación. Pero si el despido es injustificado o arbitrario, el trabajador puede solicitar la reposición por despido incausado. Es así como el pago de una indemnización por despido arbitrario y el pago de los beneficios sociales por concepto de gratificaciones truncas, por vacaciones truncas y por compensación de tiempo de servicio CTS. La Corte Suprema, en la Casación Laboral 10857-2018 Lima Norte, estableció que al recibir una indemnización por parte del empleador, supone la aceptación de la forma alternativa de protección que la ley contempla. Por ende, ello impide el posterior reclamo de la reposición. Bueno, con estas precisiones, ayudamos a tener en claro algunas precisiones sobre qué es el contrato de trabajo y qué derechos tiene el trabajador al ser despedido. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.